risa, si no está la jeta, vos armás. Y seguimos transitando la tarde aquí en la 98.5. Estamos en Tarde o Temprano en Adeon FM y tengo el gusto de compartir un rato de aire, una buena charla con la diputada Verónica Amato, que va a estar el próximo lunes, va a estar por aquí, por nuestra ciudad, el lunes 16 de mayo a las 18:30 horas, en una charla para construir memoria en tiempos de contrarrelatos, ¿no? Va a ser en la Casa Margaret Burgueño, el local central del Frente Amplio, allí en Washington, entre Aníbal del Campo y de la Llana. Bienvenida, Verónica, qué placer tenerte por acá, ¿cómo estás? Bueno, el placer es mío, muchas gracias por el espacio, por tener la oportunidad de comunicarme con toda la gente de Minas que nos está escuchando, a quienes les mando un saludo enorme. Verónica, otro de los temas que tenemos para comunicar por aquí es que el viernes 20 de mayo a las 17:30 horas va a haber la marcha del silencio aquí en nuestra ciudad. Van a partir desde la casa de Margaret, la casa donde vivía ella, no el local del Frente Amplio, sino en 25 y Pérez del Puerto, hasta la plazoleta de los derechos humanos. Tema que yo tengo muchas puntas para arrancar. Yo igual te voy a dar la derecha para que tú me cuentes de las actividades, porque aparte tenés muchas actividades este fin de semana, vas a estar en Pan de Azúcar, pero ya el hecho nada más de que compañeros que estén pintando muros para apelar a la memoria, para no olvidar, para que no se vuelva a repetir, tengan problemas con la justicia, ya está complicado el tema de la memoria en nuestro país, ¿no? Sí, sin duda. No se explica cómo no se tiene la libertad de poder expresar en un muro determinadas consignas. Uh-huh. Justamente el fin de semana pasado estuve en una pintada por el barrio justamente por el barrio La Valleja, pero de Montevideo. Uh-huh. Y bueno, en un momento vino la policía, pidió documentos también. No se entiende ese tipo de acciones, o lo que se entiende de ellas no tiene que ver, claro, con estos tiempos, ¿no? Uh-huh. O no debería de tener, porque en momentos también en los cuales la gente se puede expresar de las formas más mínimas, porque uh-huh, una pintada implica un gasto mínimo de comunicación, claro, ¿no? Sí, en algo totalmente popular, donde en los barrios la gente se expresa en un muro con una consigna, con distintas consignas que llevan incluso mensajes que tienen que ver con reivindicaciones sociales, uh-huh, con reivindicaciones de memoria, de justicia. Uh-huh. Uh-huh. Y no son mensajes ni de odio ni que inciten a actividades ilícitas. Entonces, en ese sentido, no se entiende cómo no se está acompañando la libertad de expresión cuando pensemos, ¿no? La policía, la situación que está viviendo en el Uruguay a nivel, uh-huh, de seguridad, uh-huh, con los homicidios que hemos tenido en esta semana, y uno piensa que con todo el trabajo que tiene que tener la policía y en los lugares que debería estar, está pidiendo documentos a personas que están, claro, haciendo una pintada, uh-huh, por verdad y justicia. Entonces ahí uno entiende que el foco no está donde debería estar. Claro, porque la verdad que esos móviles podrían estar dispuestos al patrullaje en temas de seguridad, donde hay barrios de Montevideo que se ha tornado caótico en los últimos, Montevideo y en otras ciudades, ¿no? Porque uno habla de Montevideo porque mira los informativos del 4, 10 y 12, pero si se pone a hilar más fino, también ya en el interior hay diferentes dificultades y mismo escuchaba el otro día que había disminuido la cantidad de patrullaje, lo cual no tengo la certeza, solamente lo escuché, pero si encima es cierto que los móviles estén preocupados porque un cartel se pinte en un muro que diga dónde están, sea el problema, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Y además, acoto que en el barrio donde estábamos es muy cercano al barrio Peñarol, uh-huh, de Montevideo, donde sí, hubieron
3 o 4 homicidios, o sea, que han sido tantos que uno hasta le cuesta cuantificarlos para estar al día, así que menudo trabajo debería tener debe tener la policía, digamos, de estar en los lugares que tiene que estar, que obviamente no son decisiones que toman los policías que están en este patrullero y que están trabajando, que son personas que obviamente obedecen órdenes, ¿no? Y bien, en ese marco que estamos en este mes de mayo, mes de la memoria, es que en distintas acciones, que puede ser pintar muros, que puede ser charlas, que puede ser actividades culturales, distintas actividades, distintas personas, actores que tienen vinculados a derechos humanos, estamos hablando, charlando, conversando con vecinos, con vecinas, con la población, con estudiantes, en distintos lugares, ¿no? Se realizan actividades para, de alguna forma, este mes de la memoria como excusa, ¿no? Porque en realidad son temas que deberían estar en la agenda siempre, más allá de los meses y la fecha tan cercana a lo que es la Marcha del Silencio, porque hay temas que el Uruguay todavía se debe respuestas. Hay preguntas, y hay una pregunta muy honda, que justamente lo que vos hablabas de los muros, que es el dónde están, que es una pregunta que sigue ahí secuestrada, ¿no? Que es una pregunta que el Estado no ha podido responderse, no le ha podido decir a todas esas madres, a todos los familiares, dónde están sus seres queridos, sin duda, qué fue lo que pasó con ellos, y no solamente a esos familiares, porque a veces uno lo toma en el sentido simbólico, sino a la sociedad toda. Porque estamos de acuerdo. Porque el esconder la verdad es escondernos la verdad a la sociedad, ¿no? Al Uruguay. ¿Qué fue lo que pasó con esos compatriotas? Y a su vez esconde un crimen, porque justamente lo que se está queriendo con eso es que las personas que cometieron determinados delitos no vayan a la justicia. Cuando uno encuentra... Obviamente, cuando uno encuentra arrestos, también se encuentra con la verdad, se encuentra cómo fue que esa persona fue asesinada, ¿no? Hay muchos casos, y voy a poner el ejemplo de Julio Castro, en el cual se dijo que había muerto de una forma, y luego cuando se encontraron sus restos se supo cómo había sido asesinado. Entonces, todos estos puntos que tienen que ver con esta pregunta que sigue abierta, tanto tiempo ha pasado, tantas décadas ya, sin duda. Y ya vamos por la 27ª Marcha del Silencio, por lo menos en Montevideo. Es una suerte, además, que es una suerte porque las cosas no son por suerte, sino que son por compromiso. Son por compromiso y por organización, ¿no? También de los distintos colectivos. Y ha salido de lo que son las centralidades, de lo que puede ser Montevideo, 18 de julio, y ha pasado ahora a distintos departamentos, a distintas ciudades que están haciendo también esta marcha y la hacen suya, porque es un tema de todo el país, no es un tema de Montevideo, porque... Más te diré, incluso hasta en algunos departamentos y en algunas ciudades del interior, estos temas se viven fuertemente porque todavía se siguen encontrando o cruzando, quizás en un almacén, un torturador, una persona que que fue torturada. Entonces, y eso se sabe, incluso en las ciudades más chicas se vive esa impunidad con mucho más silencio y con mucho más dolor. Aparte, ese dónde están, que es un poco la palabra que usamos para el disparador de esta charla, ha demostrado cuestiones muy significativas. La cara permanente, firme, con una firmeza tremenda, de una diminuta Luisa Cuesta preguntando dónde están hasta el último de sus días, y quienes tienen las respuestas viéndola y con una cobardía tremenda de no movérsele un pelo y no darle
o información precisa a quienes lo buscaban, ¿verdad? Porque es como decís vos, están ahí a la vuelta de la esquina, todavía están protagonistas directos, ni siquiera hay que ir a archivos que se tengan que desclasificar o a relatos verbales de terceros. Hay protagonistas directos y hay personas, como en este caso, que fue muy simbólico lo de la lucha de Luisa, que se fue sin tener la información que anda por ahí. Sí, totalmente. Y pienso también, y en este marco, ¿no? Como vos decías, estas personas que tienen esa información, y cómo ahora por distintos mecanismos se está intentando que las magras conquistas que se hizo a través de que hizo el Estado, y pienso, por ejemplo, lo que implicó la creación de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Pienso en algunos cambios que se hizo en el Código del Proceso Penal, pienso también en distintas acciones que permitieron que la justicia pudiera moverse, como frente a esto nos encontramos con actores políticos que, por ejemplo, presentaron, y está en el Senado un proyecto de ley para que a las personas mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria. Y es un proyecto presentado por el partido Cabildo Abierto, en el cual, dicho por actores de ese mismo partido, viene a tratar de salvaguardar a sus compañeros, ¿no? ¿no? A sus compañeros de clase, por así decirlo, digamos. Porque lamentablemente, ese proyecto que enmascara, porque no se dice de esa forma y no se presenta de esa forma, pero esconde que en realidad la mayoría de las personas que están que entran por esos delitos son personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, y que además están en una cárcel como es la cárcel de Domingo Arena o Coraceros, que son cárceles VIP, o sea que no son lugares donde no se estén respetando los derechos humanos, como lamentablemente está sucediendo en todas las cárceles del Uruguay, y lo digo porque lo dijo el ministro Heber el año pasado en una interpelación que tuvimos en la Cámara de Diputados, donde dijo que en las cárceles del Uruguay no garantizaban los derechos humanos de las personas. Pero no es el caso de las personas que están por delitos, por crímenes de lesa humanidad, que están en cárceles, como decía, cárceles VIP. Y nosotros con respecto a esta ley, y eso hay que decirlo fuerte y claro, no es un gran retroceso, y a su vez el Uruguay estaría incumpliendo con normativa internacional, estaría incumpliendo, y lo han manifestado juristas, lo han manifestado organizaciones de todo tipo que han pasado por el Senado, y este proyecto sigue ahí en el Senado, y envalentonado, digamos, también para que siga su curso, y no teniendo en cuenta, a su vez, que por otra parte sucede que muchas personas que cometen delitos, que son mayores de 65 años, cometen delitos sexuales, ¿no? Por ejemplo, abuelos que abusan de sus nietas, y que viven en la misma casa, y entonces por querer sacar, ¿no? A un compañero, digamos, por un tema ideológico también, ¿no? Porque por un tema justamente siempre se le achaca que es ideológico cuando la izquierda presenta algo, porque sucede muchas veces que cuando el Mercosur tenía acuerdos con países que tenían que ver con las mismas ideas, o no, el Mercosur ideológico, decía, porque estaba Lula en Brasil, Mujica en Uruguay, Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina. O sea, cada acción que tiene que ver con la izquierda es ideológico, pero esto que están
haciendo una ley a medida de sus compañeros no es ideológico. Y con el daño colateral que puede llegar a provocar eso que decís vos, que un abusador vuelva a su casa porque se puedan parar en esa misma ley por tener más de 65 años, ¿no? Está complicado. Sí, es tremendo. Y es tal cual, como vos decís, en este caso no se toma en cuenta eso, no se dice, es un tema ideológico, ¿no? Al contrario, claro. Son personas, y pensando en Cabildo Abierto, que siempre se desmarcan de cuestiones ideológicas cuando las tienen y claramente defienden determinada ideología, determinada forma de posicionarse frente a la historia, frente al mundo. Claro. Entonces, pensemos que estamos jugando con algo que es muy serio, que es la historia, que es la memoria en una sociedad. Y cuando uno se pregunta y pide, ¿no? Se pregunta dónde están y pide verdad, justicia, memoria, siempre hay hay dos palabras que le siguen, es nunca más. Claro, sin duda. Y para poder construir ese nunca más, que va de la mano de la verdad, la justicia y la memoria, tiene que estar la historia de eso. No se puede jugar con querer tergiversarla. No es justo para los jóvenes que están hoy que quieran jugar con la historia de su país, con cuentos de dos demonios, con cuentos diciendo no queremos que los discursos de odio y que los jóvenes sigan con estas mochilas, y en realidad lo que se quiere es vivir en tiempos de impunidad. Claro. Y eso hay que decirlo, y como te decías, porque es nunca más terrorismo de Estado, nunca más terrorismo de Estado, pero no es solamente con las palabras. Claro, porque las palabras son acción y llevan a construcciones políticas. Verónica, nosotros compartimos el mismo país y hemos compartido los mismos libros de estudio, ¿no? En algún momento cuando estudiamos historia, así sea en la primaria o en la secundaria, pasamos por el principio del siglo XX y el Estado protector, el Estado que te debía garantizar bienestar, trabajo, hasta las horas de ocio, ¿verdad? Y que el Estado sea el que te agrede, porque acá, y vuelvo otra vez, capaz que insisto mucho en el tema y te saco un poco del foco, pero acá hablamos de lo ideológico, ¿verdad? Porque si el PIT-CNT opina es ideológico, pero reclamarle personalidad jurídica al PIT-CNT es una acción de derecho, no es ideológico, ¿no? Por ejemplo, acá el Estado protector, que el Estado apele a la seguridad social, bueno, justo estábamos hablando hoy de la seguridad social y el proyecto que se puede venir, pero en el día de hoy estamos hablando de eso, pero ponele, el Estado de la seguridad social está bien, pero el Estado cuando cometió crímenes hay que olvidar, hay que dejarlo por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, y la hago largo porque quiero que me entiendas a lo que quiero llegar. Está bien que el Estado sea el protector, pero si el Estado comete crímenes, hay que hacerse cargo, y las personas que se mancharon las manos con sangre tienen que pagar por sus hechos, y eso es el ABC de cualquier cuestión de derecho. Parece que acá en Uruguay si lo reclamas es un tema ideológico y que sigue insistiendo con lo mismo, y si no le das la oportunidad de dejar todo quietito como está, como quien dice, estás rompiendo los cocos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Sí, perfecto. ¿Por qué la insistencia del nunca totalmente más, verdad? ¿Por qué la insistencia del nunca más? ¿Por qué está bueno este tipo de charlas que se vienen llevando? Porque está bueno quienes no lo vivimos en carne propia, porque éramos muy chiquitos, ¿no? En el caso mío, yo tengo 50 años, viví la dictadura, yo tenía 2 años cuando comenzó la dictadura, y pasé mi etapa escolar no entendiendo cuestiones que pasaban en mi barrio. Yo me crié en Nuevo París, entre las Curtiembres, donde los trabajadores pagaron unos cuantos con cuerpo y alma la resistencia a un gobierno, a un Estado que aplicaba las cosas de esa forma. Entonces digo, yo recuerdo del momento es vago, pero después uno empieza a ir sobre su
sobre sus pasos, y te das cuenta de que yo vivo en un barrio donde había mucha curtiembre, muchos sindicatos, mucho trabajador y mucha complicación por ser, y volvemos al tema de lo ideológico. Por eso es importante, ¿dónde están? Nunca más y Verdad y Justicia, ¿verdad? Sí, sin duda. Y no es, como vos decías, romper los cocos. No, claro, pero lo trato por de la manera de la manera más radial posible. Por eso, y no es romper los cocos, sino, claro, decir las cosas, uh-huh. En algunos puntos que pueden molestar. Uh-huh, claro. Es romper los cocos, y cuando uno dice fue el Estado e insiste con eso, es porque fue el Estado, o uh-huh. fueron oficiales, fueron soldados, fue el Ministerio de Defensa, fueron actores que cumplieron en ese rol. También hubieron civiles, uh-huh. también hubieran civiles que estaban amparados también por el Estado, y es importante decir que además de los crímenes que tienen que ver con tortura, violaciones, etcétera, uh-huh. Secuestros, desaparición forzada, es importante dar el contexto económico uh-huh. y social que se vivió en ese momento. Porque cuando uno mira los datos económicos, por ejemplo, el salario real en el periodo de la dictadura tuvo una baja estrepitosa. Uh-huh. Porque la gente no tenía el derecho al pataleo, uh-huh, tal cual. Porque no tenía derecho a protestar, porque no tenía derecho a nada, digamos, ni a eso. Entonces, no es solamente la situación, y que sí, que tiene un peso de todos los crímenes que se cometieron, sino en cómo vivía la gente, uh-huh. las cosas que le pasaban y que no tenían ningún tipo de protección, ¿no? No se podía hacer una pintada, ¿no? Como estábamos conversando recién, claro. uh-huh. no se podían tener reuniones, no se podía, y eso, la lista es enorme, de no se podía tener determinados libros, no se podía hablar de determinadas cosas, los espectáculos, las obras de teatro no podían tener determinadas temáticas, la música tampoco, todo era controlado. Uh-huh. Y por otra parte, desde el punto de vista económico, también la gente cada vez se hacía más pobre. Si uno piensa en las brechas de desigualdad del Uruguay, tienen que ver mucho con eso, mucho uh-huh. con eso, porque hubo mucha gente que se hizo mucho más pobre, y hubieron algunos que estuvieron amparados también en este terrorismo de Estado, que se llenaron los bolsillos de dinero. Uh-huh. Y uno piensa en grandes empresarios, y voy a poner un nombre, Miguel Sofía, uh-huh. Que gracias, digamos, a estar dentro de ese sistema, pudo comprarse en un momento la primera FM de Latinoamérica, por ejemplo. Por ejemplo, y todos sabemos qué persona es, digamos, ¿no? Perteneciente a la JUP. Para la gente que no conoce a Miguel Sofía, le había ganado un juicio al Estado por $1 millón y no venía a cobrarlo porque sabía que caía en cana. Para darse una idea, sí. ¿no? De quién era Miguel Sofía. Sí, pero de esas historias, lamentablemente, muchas, ¿no? Y por eso es importante hablar las cosas. Uh-huh. Hablarlas. Ahora también tenemos, por ejemplo, que se nos dice que el Ministerio de Defensa quiere abrir lo que fue la cárcel del pueblo, uh-huh. ¿no? Y contar un momento puntual de lo que fue Cárcel del Pueblo. Cuando Cárcel del Pueblo pasaron personas torturadas por el propio Estado. Entonces, cuando te dicen actores políticos actuales, no, se quiere contar todo, no, si en un lugar pasaron determinadas cosas y después pasaron otras, y vos solamente me querés contar una, claro. No se entiende. Uh-huh. No se entiende, y además no se entiende porque en el Uruguay también tenemos una ley de sitios de memoria, que para generar un sitio de memoria se tiene que cumplir con esa ley, hay toda una red de sitios de memoria, y de pronto el Estado quiere abrir un espacio
a hacerlo público y no dar más información que eso. Entonces, por eso nosotros hablamos de lo que tiene que ver con estos contrarrelatos y estas disputas, que no son casuales. Estamos a 49 años de lo que fue 1972, la pelea del golpe, a 50 años el año que viene, un trágico homenaje de lo que es el golpe cívico-militar, que el lugar donde estoy yo ahora, digamos, estoy ahora en el anexo del Palacio Legislativo, siendo representante nacional, siendo diputada, se disuelvan las cámaras, que la voz legítima de la población en cuanto a sus representantes no pueda ser escuchada. En esos tiempos estamos, a ese tiempo. Entonces, cuando uno dice nunca más, dice también nunca más eso, ¿no? Claro, a todo eso, al poder tan arbitrario, ¿no? Por parte de quienes no entienden que se construye a través del pueblo, que la democracia es la herramienta fundamental para poder salir adelante. Hoy estamos discutiendo otros temas en plena democracia que afectan mucho, ¿no? Como por ejemplo, hemos conversado en la última vez que estuviste por acá, se cortó la llamada, qué pena. Estábamos intercambiando con Verónica Mato, la diputada del Frente Amplio, porque va a estar esta semana, está de vuelta por ahí. Ya te atendí al aire, Verónica. Espero que seas tú. Ahora, no, para entregar un pedido. No, pero lo que te decía, ¿no? De ese estado que muchas veces, y la última vez que estuviste por acá, discutíamos, ¿no? Que a veces en democracia sucedían cosas que están dentro del derecho, pero que perjudican a la ciudadanía. Como por ejemplo los 135 artículos de la LUC que se pretendieron derogar y faltaron muy pocos votos para que se lleven adelante. Porque muchas veces, obviamente que siempre voy a preferir la democracia, voy a preferir una LUC que una dictadura, no se malinterprete nada, ¿no? Pero cuando tenés un Estado que toma el poder arbitrario y total, seguro las consecuencias van a ser tan graves como lo que ya vivimos. Si habrá que apelar a la memoria, si habrá que apelar al nunca más y si habrá que seguir hablando de este tema para que no se vuelva a repetir. Sí, sin duda, sin duda. Eso es lo más sano, que podemos hacer como sociedad. Por eso también es importante estos espacios de comunicación. Uno piensa, cada vez quedan menos espacios también de comunicación, ¿no? Las radios, los programas nacionales en los cuales se puede hablar de temas profundos y no de banalidades, donde se puede hablar también de temas políticos con cierta pluralidad y no con la cancha tan sesgada, tan direccionada hacia un lugar con lineazos políticos. Eso es fundamental, por eso es imprescindible la libertad de expresión, y para que haya libertad de expresión tiene que haber también lugares donde expresar. La última medición nos dio bastante negativo, ¿no? Sí. Bajamos unos cuantos escalones en cuanto a libertad de expresión, libertad de prensa aquí en Uruguay, y por suerte pareció una excusa de que cambiaron los parámetros. Entonces, que antes, ¿qué medían si éramos tan buenos? Sí, me pone a veces, me pongo pregunto sobre la pregunta. Entonces, ¿por qué motivo cambió tanto el parámetro? ¿Qué se mide ahora? ¿no? Sí, totalmente. Es como los datos de pobreza que dio el Ministerio de Economía, que cambiaron la forma de medirlos, entonces daban unos datos que no tenían que ver con la realidad y que eran datos que al gobierno le servían, digamos, porque le daban mejores números, pero que le sirvan al gobierno no significa que le sirvan a la gente, porque no tenían que ver con la realidad, ¿no? Es si uno tiene, vos estás contando las cosas de una forma y de pronto te dan mal y decís, ay no, es que estamos cambiando la forma en que lo medimos para que los números te den bien, es una cosa que
que no se entiende, y no solamente están en esto, ¿no? De estas explicaciones que dabas vos, de Claro. lo que pasó con los datos de libertad de expresión, sino que se dan en otras cosas, Claro. ¿no? En datos de economía, en datos que tienen que ver, bueno, con el INE, en muchísimas cosas, en datos que tienen que ver con el Ministerio del Interior, en las denuncias de violencia de género, en muchas cosas de ese tipo que se está buscando que todo dé perfecto. Y la gente se da cuenta que las cosas no están tan perfectas, porque más allá de los grandes medios de comunicación está la realidad, Claro. está la cotidiana que vive la gente día a día, y en esa la siente, ¿no? No, más allá que te quieran cambiar algo, la sentís. El teléfono 154 nos manda un mensaje, le mandamos un saludo y dice, menos mal que está hablando contigo y no en un medio nacional, sino el cocinero lo hubiera interrumpido 10 veces. Yo siempre digo a Pelo, el ingenio popular es fantástico. O sea, yo creo que está hablando de polémica en el bar, sin duda, que no, no hubiese podido expresarte tanto. Bueno, cosas que pasan. Verónica, yo sé que el tema que nosotros estamos abordando es sumamente serio, a veces un poco la picardía con que la audiencia a veces manda los mensajes amerita un poco de risa, pero sí dejar claro de que el lunes vas a estar compartiendo una charla en el local del Frente Amplio. A las 18:30 horas. Se me perdió el flyer, ¿podés creer? Lo tenía acá adelante por leer, por reírme, ¿viste? Vas a estar compartiendo aquí el lunes 16 de mayo 18:30 horas, y qué bueno el título, ¿no? Construir memoria en tiempos de contrarrelato, porque estamos en un tiempo de contrarrelato, en un tiempo donde cada uno pelea por lo que le conviene y no por lo que realmente es. Y está bueno que se puedan participar de estas charlas y conocer un poco, ¿no? Porque si dice por ahí, ¿no?, que un pueblo sin memoria puede volver a cometer los mismos errores o algo así. Entonces sí habrá que apelar a eso. Yo te agradezco un montón, Verónica, por el llamado. Me hubiera gustado estar el lunes en vivo, así teníamos por acá y charlábamos un rato más, pero como lo hicimos la otra vez, el teléfono queda abierto para todas las veces que necesites comunicarte con nosotros. Perfecto, bueno, muchas gracias a vos, y bueno, un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando, un saludo también a la persona que mandó un mensaje, ese mensaje picaresco, sí. Y bueno, las esperamos este lunes 18:30, y también los invitamos para que el viernes 20 de mayo participen de la Marcha del Silencio que se va a realizar en la ciudad de Minas. Verónica, te agradecemos un montón, estamos a las órdenes, como ya lo dijimos, y revisate después el WhatsApp, que te mandé un link que me gustaría que leas y me des una devolución. Que tengas buena jornada, que pases muy bien. Bueno, igualmente. Saludos para todos y todas. Amigos, pasó por aquí la diputada Verónica Mato por la tarde de la Radio de los Trabajadores. Nosotros vamos a ir a la última pausa, ya anda por acá Nico, analizando la pelota, que ya viene Carlitos corriendo también, o sea que vamos a tratar de que podamos terminar el programa en hora. Así que vamos a la última pausa y después nos despedimos.